En el ejercicio 1.25 nos dicen que realice las siguientes construcciones. Inciso A, construya un triángulo equilátero y luego construya su circunferencia inscrita. Y en el inciso B, dado un cateto y el radio de la circunferencia inscrita, construya un triángulo rectángulo. Vamos a empezar con el inciso A, construya un triángulo equilátero y luego construya su circunferencia inscrita. Para construir un triángulo equilátero, entonces primero trazamos el primer lado, tomamos como centro de una circunferencia cada uno de los extremos y dibujamos una circunferencia tomando como radio pues la longitud del segmento, ¿verdad? Del lado que hemos elegido del triángulo. Aquí podemos ver que esa sería la longitud. En realidad no necesitamos trazar toda la circunferencia, sino donde se intersectan, ya sea por arriba o por debajo de el segmento que hemos trazado. Ahí trazamos la circunferencia de uno de los extremos del segmento, nos vamos al otro extremo y trazamos la otra circunferencia, que sería, esta es la intersección que nos interesa, ¿no? Entonces a ese punto tienen que llegar pues los otros dos lados del triángulo, tomando como vértices los extremos del segmento previamente dibujado. Trazamos cada uno de los lados del triángulo desde el punto de intersección de las circunferencias a cada uno de los extremos del segmento. Entonces lo que nos queda sería un triángulo equilátero. Bueno, entonces ahora para construir las bisectrices de cada uno de los ángulos, vamos a dibujar una circunferencia sobre cada uno de los vértices. Bueno, no necesitamos toda la circunferencia, sino las marcas, nada más, que determinaría una circunferencia. Lo vamos a hacer lo mismo sobre los tres ángulos, para luego a partir de esos dos puntos centrar otras circunferencias del mismo radio, y donde se intersecten las circunferencias y por el vértice del ángulo trazamos la bisectriz. Entonces marcamos las intersecciones sobre cada lado de una circunferencia y lo que nos queda serían pues los centros de las otras circunferencias que nos van a servir para trazar las otras, los centros de la circunferencia, ¿verdad? Que sobre las que vamos a trazar las circunferencias que deben interceptarse para trazar la bisectriz. Entonces ahí tenemos, todos esos puntos deben ser centros de circunferencias, es decir, todos estos puntos deben ser centros de circunferencias para trazar las bisectrices. Bueno, en esos puntos vamos a centrar el compás en cada uno de ellos para trazar circunferencias del mismo radio. Al lado opuesto de cada segmento se tienen que intersectar esas circunferencias para trazar la bisectriz. Entonces tomamos como centro ahora cada uno de estos puntos para trazar dos circunferencias del mismo radio y trazar la bisectriz. Trazamos dos circunferencias a partir de cada una de estas marcas, como hemos dicho, y donde se intersectan esas circunferencias y el vértice opuesto, por ahí tiene que pasar la bisectriz de este ángulo, ¿no? De este ángulo, ya lo vamos a nombrar como ángulo A, digamos, ¿no? Ángulo A. Entonces, por la intersección de estas dos circunferencias y el ángulo opuesto trazamos la bisectriz. ¿Qué nos queda? Trazamos la bisectriz, que sería, bueno, esa recta, ¿verdad? Hacemos lo mismo desde los otros, desde las otras marcas que tenemos. Trazamos dos circunferencias que tienen que intersectarse pues acá al lado opuesto de este lado del triángulo, ¿no? Centramos una acá y la otra acá, tienen que ser del mismo radio las circunferencias
y por la intersección de esas dos circunferencias y el ángulo, en este caso vamos a llamar B, tiene que pasar la otra bisectriz. Entonces por esta intersección y el vértice al que vamos a llamar B, trazamos la bisectriz del ángulo, en este caso ABC, ¿no? Y por acá tiene que pasar la otra bisectriz. En realidad no necesitaríamos dibujar las dos circunferencias, pero mejor lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a construir. Entonces, por este lado, ¿verdad? Al otro lado del vértice de este, al otro lado de este tercer lado del triángulo, ¿verdad? Es decir, por debajo de este lado, ¿no? Se tienen que intersectar dos circunferencias que son las que van a determinar la tercera bisectriz. Entonces ahí podemos ver que tienen que intersectarse en ese punto. Tiene que pasar por el vértice y pasar por este punto. Entonces ahí tenemos, este es el punto ¿cómo se llama? Donde se encuentran las tres bisectrices, donde coinciden las bisectrices. Entonces lo que nos dijeron es construir un triángulo equilátero y construir la circunferencia inscrita. Para construir la circunferencia inscrita teníamos que determinar este punto. Entonces ahora para construir la circunferencia tomamos este punto como centro y el radio, supóngase que este es el punto P. El radio de la circunferencia tiene que ser P, y entonces trazamos esa circunferencia. Antes le vamos a poner nombre al tercer vértice, ese sería el vértice C. Entonces trazamos la circunferencia y vemos que toca los tres lados, ¿no? La circunferencia inscrita. Entonces, por lo tanto, este es un triángulo inscrito y este punto se llama circuncentro de esta circunferencia. Entonces, bueno, llevamos esta figura al otro programa, ¿no? Al programa donde trabajamos normalmente. Entonces aquí tenemos el inciso A, ¿no? Nos decían construir un triángulo equilátero y luego construir su circunferencia inscrita. Bueno, aquí la tenemos. En el inciso B nos dicen, bueno, dado un cateto y el radio de la circunferencia inscrita, construye un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a continuar con esa construcción.